Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo video, ya soy Georgie. En este video voy a hablar de las canciones del Benidorm Fest 2024 que se va a celebrar el próximo enero y febrero de 2024, y una de estas canciones va a representar a España en Eurovisión 2024 en Suecia. Bueno, esto es mi primera opinión, o sea, una de mis primeras opiniones, porque ya he escuchado las canciones varias veces y tengo algunas reacciones, algunos comentarios, pero claro, voy a necesitar más tiempo y por supuesto voy a necesitar ver el directo, la puesta en escena, para saber cuál sería mi favorita para ir a Eurovisión para España. Pero mientras esperamos las galas de las semifinales y de la final, estos son mis comentarios para las 16 canciones que se van a presentar el próximo Benidorm Fest 2024. Almacor, bueno, esta canción será una de mis canciones más escuchadas seguramente, porque me gusta muchísimo este estilo y es un estilo muy popular en España, así que me alegro que haya una canción así en Benidorm Fest, así que cruzo los dedos para Almacor porque esta es una de mis favoritas, ya en el principio. Angie Fernández, bueno, es una canción muy buena, a mí me gusta ese estilo pop rock, pero en esa edición, en esta lista de candidatos, no sería una de mis canciones preferidas para Eurovisión. Beso en la mañana de la Cruz también es una canción que podría escuchar, una canción muy moderna y tiene un sonido muy actual, pero también creo que hay canciones mejores para Eurovisión. Jorge González, pues es una canción interesante, se nota que se preparó para Eurovisión, aunque para mí no, tampoco es una de las canciones que elegiría para Eurovisión. Lérica con Astronauta me suena un poco a las canciones que podemos escuchar en Suecia, en Melody Festival, y es una canción que yo voy a escuchar seguramente porque es muy en mi estilo. En Eurovisión no tengo ni idea, tengo muchas ganas de ver el directo de Lérica. Mantra, me vas a ver, una canción muy chula, muy simpática, muy juvenil, pero tengo que ser honesto que creo que esto no va a ser una de mis canciones favoritas de Benidorm Fest el año que viene. María, bueno, esta canción es como en una liga diferente, no sé, me encanta y muchas ganas de ver el directo. Amor de verano será un temazo de verano seguramente, y la veo como el próximo hit, como Noche Entera. Me encanta la canción. Miss Cafeína, bla bla bla. Tan bien como algunas canciones que ya hemos escuchado, no es una de mis favoritas, la verdad pero me alegra que un grupo así popular y exitoso forma parte de Benidorm Fest, así que enhorabuena por eso. Nebulosa con Sora creo que podría ser la sorpresa de Benidorm Fest 2024, creo que lo tiene todo para triunfar y no sé, desde el principio les veo como un Dark Horse, pero sí creo que podrían sorprender y ganar. Noan y Te Choré. Me acuerdo de las canciones de Morat, de Álvaro de Luna, y a mí me gustan esas canciones, así que esta me gusta también. No es una de mis favoritas, pero la puedo escuchar, así que está bien. Kike con Prisionero también me suena un poquito muy eurovisivo, a decirlo así, y está bien, pero no estoy seguro que es la candidatura perfecta para Eurovisión. El Ten. Esta canción, bueno, no sé cómo decirlo, El Ten, Roger. Una canción muy buena, muy emotiva y muy moderna, y me parece una canción muy personal a él, así que me gusta, está bien. Sofía Cole veo que es muy popular entre los eurofans de extranjero y no me sorprende porque tiene ese sonido eurovisivo, moderno, europop, eurodance. No es una de mis favoritas, pero entiendo por qué es una de las favoritas a mucha gente. Dos extraños es un temazo y me encanta esa canción desde el principio hasta el final. Y no sé, yo creo que esta canción podría hacer muchas cosas, no solo en Benidorm Fest, sino en Eurovisión también. Creo que es buenísima. Y también, Yolisa, no se me olvida, es la que más me gustó cuando la escuché por primera vez. Me encanta esta canción, la letra, su emoción, todo, me gusta muchísimo. No sé si es una canción más para escuchar y no para ver la actuación, pero cruzo los dedos para Yoli para que haga una actuación brutal y para que tenga oportunidades para Eurovisión, porque es una de mis mayores favoritas. Bueno, en este video no he podido comentar la canción de María porque no sé, probablemente el copyright, problemas con copyright,
pero voy a dar mi comentario ahora. Creo que no tengo ninguna duda de que María lo va a cantar súper bien en directo, pero tengo muchas ganas de ver el directo, la puesta en escena, la coreografía, las luces y todo eso, porque creo que Remitente, me gusta el tema de la canción, el contexto de la canción, pero de punta. Lo que creo que en esta edición también vamos a tener la canción ganadora gracias al directo en las galas, tanto como pasó con Chanel y como con Blanca Paloma. Creo que esta vez también la actuación en directo va a decidir quién va a ir a Eurovisión. Y eso me parece muy bien porque en Eurovisión se canta en vivo y es todo en vivo, así que quien te fascina en vivo, en directo, pues tendrá oportunidades para fascinar a toda Europa en mayo, el mayo que viene. Bueno, ¿cuáles serían mis favoritos? Pues, como dije, Almacor, Yolisa, San Pedro, Nebulosa me gusta mucho, Marlena me gusta mucho y María también. Creo que estas serían mis 6 canciones favoritas de momento. No sé, creo que quizás la canción de Jolie o de Almacor o de San Pedro, no sé, no estoy seguro, o de Nebulosa, o de Marlena, o de María, no sé, no puedo elegir mi número uno de momento, pero las voy a escuchar muchísimo en las semanas que vienen y antes de las galas de Benidorm Fest y bueno, a ver, quizás alguien me sorprende en directo y alguien más sea mi ganador y no uno de estos 6. Pero de todos modos creo que es una edición muy, muy buena, muy potente, creo que representa la industria española, bueno, la industria de música española en este momento y eso me alegra ver. Así que no sé, no tengo ni idea quién va a ganar en este momento. Como dije, creo que la actuación en directo va a decidirlo todo, así que muchas ganas de verlo todo y mucha suerte a todos los artistas. Y bueno, pues nada, mucha suerte a España y a RTVE con Benidorm Fest. Creo que han hecho un buen trabajo con las canciones elegidas. Y pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. ¿Cuáles son vuestros favoritos? Escriben sus favoritos en los comentarios y a ver si coincidimos y si pensamos lo mismo sobre quién podría ganar, quién podría hacerlo bien. Pues nada, mucha suerte a todos, gracias por ver el vídeo y chao.